Hola, ¿cómo están hermosos e inteligentes bibliofilos? Bienvenidos a un episodio más de Epic Books Collection. Y el día de hoy, como habrán podido observar en el fondo de mi librero, hablaremos de el Club de la Pelea. Ahora, no sé cómo salga este video porque tengo sueño, es de noche, pero necesito terminarlo. ¿Por qué? Porque en mi segundo canal, Epic Props Collection, les enseña a hacer un llavero del Club de la Pelea y tengo que enlazarlo con este. Así que tiene que salir antes. Y ya no tengo tiempo. Pero bueno, ahora hablaremos de esto. Bien, sé que hay muchas personas que han visto la película. Sé que hay muchas personas que no la han visto. Si no la han visto, ok, no pasa nada, pero es casi una copia de lo que dice el libro. Probablemente tampoco sabían que era un libro. Así que va a haber spoilers y sí les voy a decir cómo termina. Las personas que ya la vieron ya no termina exactamente como en el libro, pero de todas formas habrá spoilers del libro, entonces considérenlo. Creo que me enredé, pero bueno, no importa, es que tengo sueño. Ok, ya lo consideraron, se quedan, perfecto. Bien, pues sí, retomando, antes de que hubiese una película, antes de Helena Bonham Carter, de Edward Norton y de Brad Pitt, hubo un libro. De hecho, en esta edición que es de bolsillo, que pertenece creo que a la colección contemporánea, hay un prólogo de Chuck Palahniuk, creo que se pronuncia, y se titula así precisamente: Había una vez un libro. En él va hablando acerca de que mucho antes de que se hiciera famoso, de que hubiese grafitis por toda la ciudad que dijeran Tyler Durden vive, o camisetas que dijeran salven a Marla Singer, que sería un buen hashtag, había un libro. Que este libro inició como un cuento de 7 páginas porque el profesor de un taller de narrativa le dijo en broma a Chuck que 7 hojas o 7 páginas era una buena extensión para un relato. Y bueno, sé que hay muchas cosas que se habrán analizado de este libro, probablemente cosas como la parte filosófica nihilista, probablemente desde los estudios de género en cuanto a la prescripción de cómo se maneja la masculinidad o el tratamiento de los personajes femeninos. Este tipo de situaciones, las temáticas o tópicos que va tocando, la oposición entre el consumismo y el afán libertador y la anarquía. Pero yo no les voy a hablar de eso. Incluso si ustedes van a Wikipedia, a la página del libro, no de la película, les va a salir ahí como el desarrollo de las temáticas, la crítica, la recepción. Yo creo que podemos utilizarlo en este caso para hablar de narratología, para hablar un poquito de la parte teórica, crítica en cuanto a literatura, y yo creo que de una manera más sencilla. Bien, resumen breve del libro. Y antes que nada les voy a decir algo. El narrador no tiene nombre. De hecho, en el guión para la película, como tenían que marcarlo de alguna forma, le pusieron Jack. Así que yo lo llamaré Jack también. Bueno, regresemos. Ok, Jack es, eh, es un agente de... Bueno, se encarga de revisar coches. Tiene un trabajo de oficina, el típico trabajo de oficina. Hace presentaciones, reclamaciones de seguros, etcétera, ese tipo de cosas. Pero está harto de su vida consumista, de que en la compañía donde trabaja realmente solo les importa cubrir los costos del seguro. Sí, realmente no son tan elevados. Conoce a, bueno, como tiene que viajar constantemente, empieza a tener problemas de insomnio, no puede dormir bien. En un viaje, de hecho, conoce a un chico llamado Tyler Durden. Y bueno, lo conoce, este le da su tarjeta y sabe que es un artista de... Bueno, no es un artista, lo conoce haciendo esculturas de arena en una playa nudista y sabe que tiene trabajos pequeños mal pagados por la noche. Bueno,
antes de que lo conociera o en el transcurso de esto, como él desarrolla insomnio, el médico le dice que debería ir a grupos de apoyo. A lo mejor eso le pudiese servir como catarsis para poder librar un poco de la tensión y poder dormir. Ahí encuentra a una chica llamada Marla Singer. Pero el hecho de que existe, de que esta chica, que tampoco, que no tiene ningún tipo de problema, no tiene cáncer, no tiene parásitos, no tiene nada, ella solo va, digamos, como turista a estos grupos, hace que el propio narrador se vea reflejada su mentira, porque él nunca dice, hey, yo solo vengo acá como catarsis. Él finge que tiene esos problemas solo para poder llorar, poder sacarlo. Entonces, al ver que esta chica, que Marla Singer, está igual que él como turista, no puede liberar esas sensaciones reprimidas. Llegan a un acuerdo de intercalarse los días a los que van a ir a cada uno de esos grupos de apoyo. Y poco después de esto, el departamento de Jack explota. Caput, finito. Recuerda la tarjeta de Jack, bueno, de Tyler Durden. Le llama, le dice, ¿puedo quedarme contigo? Y le dice, sí, solo una cosa, quiero que me golpees lo más fuerte que puedas. Bueno, se empiezan a inaugurar clubes de la pelea, las cosas empiezan a escalar. Por cierto que lo de los jabones es como una especie de fachada que tienen para disimular su proyecto de estragos, para, digamos, derribar el sistema consumista de la ciudad. Y bueno, entonces se supone que al final Tyler empieza a descontrolarse, a fundar clubes de la pelea por todos lados. Pero bueno, el libro de verdad hace muchas referencias a que tú no eres tus posesiones, tú no eres las cosas que compras o lo que consumes. Y es más que nada como esta lucha entre ambos extremos, entre el desapego completo a algo, entre consumir algo. Y mientras tanto se va desarrollando una novela romántica, porque Tyler empieza a tener una relación con Marla Singer, aunque parece ser que a Marla Singer le interesa Jack, no Tyler. Al final de cuentas, Jack se da cuenta, y aquí viene el spoiler, que no existe Tyler, que Tyler es una personalidad desdoblada de él provocada por su insomnio. Se entera que van a volar la mitad de la ciudad. Tyler se intenta apoderar otra vez de Jack. Jack lo rechaza. Se intenta suicidar, se da cuenta que no puede suicidarse y despierta en el hospital, dándose cuenta de que todas las personas que pertenecían al proyecto de estragos le dicen que sigue en pie el plan para destruirlo todo. Bueno, eso es a grandes rasgos. Ahora vamos a hablar de la parte del relato. Bien. Ok, para empezar, lo que les voy a decir en cuanto a lo del relato, y yo creo que esto nos va a ayudar también para entenderlo un poco, es sacado de un libro de narratología que se llama El Relato. Me parece, de Luz Aurora Pimentel. Creo que es muy conseguible, creo que hasta lo tengo en PDF. No me acuerdo, pero yo lo tengo en copias. Si lo tienen o si lo pueden adquirir, ahí viene todo lo que voy a decir. Obviamente no todo, es un libro, no está grande, pero vamos, que hay que leerlo detenidamente. Bueno, de acuerdo con Pimentel, existen dos partes importantes en un relato. Una es el narrador y el otra es aquello que está narrado. Déjenme ver mis apuntes. Ok, básicamente el relato implica un contrato de inteligibilidad entre el lector y el narrador o quien crea este mundo. Eso también lo retoma un poco Dolezal cuando habla de los pactos ficcionales. En general se aborda en la literatura. El pacto ficcional implica que tú, como lector, vas a asumir que todo lo que te está diciendo el narrador es real. Es decir, lo que al menos tú vas a asumir que lo que él te está diciendo que puede ocurrir en su mundo es posible. Un ejemplo tal vez muy sencillo puede ser, por ejemplo, que no sé, en series como Padre de Familia, la muerte camina en el mundo, pero en Los Simpson,
ese tipo de cosas no pasan, a pesar de que es igual un universo ridículo y todo, pero las cosas de fantasía solo ocurren en capítulos especiales de Halloween, por ejemplo, al menos hasta antes de la 10ª temporada. Bueno, entonces cuando tú tomas un pacto ficcional, tú crees que todo lo que te dice el narrador tiene sentido y tiene coherencia dentro de su mundo interno. Por eso tenemos cosas, por eso podemos asumir sin problema que haya escuelas de magia o que haya un anillo único que puede dominar a la gente, lo que sea. Entonces, es un aspecto muy importante que debemos tomar en cuenta al momento de adentrarnos en una narración. Bueno, entonces la narración también nos puede generar ya sea una aceptación o un rechazo, y a veces ese rechazo no tiene que ver con que el pacto ficcional sea deficiente, a veces es un rechazo a las cosas que implica esa misma narración. Ahora, al momento de hablar de un mundo narrado, tenemos que tener clara que hay una división entre el narrador y el mundo narrado. En el mundo narrado vamos a ver que está conformado por dos aspectos. El mundo, que en sí es la historia, es la sucesión de acontecimientos que van ocurriendo, y lo narrado, que es el discurso que nos va llevando a través de esta serie de acontecimientos. Estos dos elementos se interrelacionan de diversas maneras, y el narrador aquí funge como una especie de intermediario entre estos dos elementos, entre la historia, la sucesión de acontecimientos y lo que vamos diciendo que va ocurriendo, el discurso. Entonces, él es el mediador entre estos dos ámbitos de la narración, ya que los toma a su cargo. Es a través de él es a través de su narración, de su discurso, que se conoce este mundo, es decir, la serie de acontecimientos. Ahora, en todo relato vamos a encontrar que existe una dimensión espacial. Voy a dejar esto por acá. Y ahora se los digo, ¿por qué? Porque a lo mejor uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con el club de la pelea? Vamos poquito a poquito. Principalmente me interesa más hablar de la parte del narrador, pero es necesario aclarar lo del mundo narrado, o sea, la dimensión espacial, y luego vamos a la parte del narrador. Bueno, en cuanto a la dimensión espacial del relato, suele ser un nombre y una serie predicativa, es decir, una serie de descripciones que van conformando un espacio narrado. Y este espacio narrado está ideológicamente orientado, de modo tal que el lector puede hacer suyo este espacio narrado o rechazarlo por completo. ¿Y qué podemos observar en el club de la pelea? Que vamos a ver una sucesión de espacios muy interesantes en los que se va desenvolviendo Jack. Vamos a tener, por ejemplo, la oficina, que es un espacio narrado donde vamos a encontrar la descripción de elementos que componen a la oficina, que a la vez nos va a dar cierta carga ideológica o cierta carga conceptual. Podemos pensar computadoras, luces fluorescentes, escritorios, uniformes, gafetes, tazas, corbatas, lapiceros. Pensamos en a qué cosas nos remite estas imágenes mentales, culturales, de por ejemplo un espacio aburrido, constreñido, pero pensamos en, no sé, en la descripción que él hace de su casa, que es casi una extensión de este espacio de trabajo. Pensamos en la descripción que hace de los espacios que frecuenta, de los grupos de apoyo, donde hay un ambiente cálido, donde es un contraste con esa frialdad que el narrador utiliza para describir su casa o su lugar del trabajo. Y vemos cuando conoce a Tyler y se muda con Tyler, el tipo de descripciones que hace de la casa de Tyler, que tiene muchos desperfectos, el baño está muy sucio, contrasta con lo aséptico que es el trabajo y su departamento. De modo que por estas descripciones va tomando cierta velocidad o cierto ritmo la narración, y nos empieza a proyectar también el tipo de connotación que va teniendo la trama en general. Ok,
De este modo, el espacio en el que evoluciona un personaje llega a tener un valor simbólico que proyecta su intencionalidad. Es decir, por ejemplo, al momento de confrontar estos dos polos, es decir, el narrador Jack con Tyler, vemos cómo también hay una especie de invasión de dos espacios. Él habla, por ejemplo, de cuando me parece que lo llama a su jefe y él empieza a fingir que lo están golpeando. Es decir, vemos como en un espacio designado para el trabajo, un espacio frío, aséptico, empieza a ser invadido por el espacio que domina otro personaje que es Tyler, a través de una acción como golpear la invasión de un espacio a través de una acción que pertenece a otro. Entonces, este tipo de situaciones son muy interesantes porque además recordemos el proyecto Estragos, que tiene que ver con la destrucción. El espacio de Tyler, esta casa que está derrumbándose, y el deseo reprimido del narrador de acabarlo todo es expansivo, no se limita a su propia materialidad o a su propia espacialidad, sino que implica la destrucción de todo cuanto le rodea y más, se hace extensible. Ahora, el punto que a mí me parece más interesante en cuanto al club de la pelea es precisamente la ausencia de nombre del narrador. Vamos a tener en cuenta algo. Los narradores, cuando hacen su pacto ficcional, también hacen una cosa con nosotros. Nosotros podemos decidir el grado, no decidir, sino entender el grado de confianza que tenemos del narrador. Por ejemplo, un narrador que sabemos o que ha dado muestras de ciertas cosas ilógicas que ocurren en su mundo, puede parecernos un narrador en el que no podemos confiar completamente, que puede estarnos engañando, que puede estar asumiendo el control de una situación o enmascarándola y que no quiere que nosotros, lectores, lo sepamos. Ahora, el nombre es el punto de partida para la individualización del personaje. ¿Qué quiere decir esto? El nombre va a tener todos los atributos que culturalmente, socialmente se le han atribuido. Por ejemplo, hay personajes alegóricos que tienen nombres como, no sé, gula, lujuria, virtud, pureza, y sabemos qué atributos tiene ese personaje con solo escuchar su nombre. Pensemos en a lo mejor obras que no tienen tanto tiempo, que acaban de salir y no sabemos cómo caracterizar a un personaje. Tenemos casos como los bestsellers de acá, que ya sabemos las características de esos personajes y podemos identificarlos cada vez que escuchemos sus nombres. En este caso, en el caso concreto del desarrollo de una narración, la falta de nombre complica la identificación o los grados de iconización que puede adquirir este personaje. Lo único que sabemos es que es él mismo, aunque no mencione nunca su nombre. Lo sabemos porque él es el narrador, pero no sabemos realmente qué atributos está adquiriendo. Por eso es tan interesante cuando se sabe que él es Tyler Durden, porque no pensamos o no nos damos cuenta que la falta de ese nombre implica un desdoblamiento en otro personaje del cual sí sabemos su nombre y sabemos sus atributos. Aunque claro, la falta de nombre de Jack no implica que no sepamos sus atributos, pero es muy interesante en este tipo de situaciones. Con respecto a lo del nombre, Pimentel dice algo muy interesante. Dice, el nombre es el centro de imantación semántica de todos los atributos, el referente de todos sus actos y el principio de identidad que permite reconocerlo a través de todas sus transformaciones. Otra vez lo que acabo de decir, a través del nombre podemos fijarnos las características evolutivas del personaje. Si supiéramos, por ejemplo, que Jack es Jack, pero también es Tyler, nos hubiésemos dado cuenta desde el principio de la narración la sucesión y la locura del personaje desde un punto inicial. Claro, el chiste de este texto o de este tipo de técnicas en donde se omite el nombre de un personaje y hay un desdoblamiento, es, bueno, es parte del punto a descubrir, es por eso que al final es sorprendente. Bien, entonces
nos damos cuenta que la evolución del personaje de Jack no es precisamente tan obvia. A mí lo que me llama la atención es que durante todo este tiempo él intenta controlar a Tyler, intenta arreglar las cosas, a pesar de que sí se involucra, por ejemplo, en el club de la pelea, que por cierto sería muy interesante hablar acerca del tabú en cuanto a las reglas del club de la pelea, pequeño paréntesis, pero bueno. Entonces, aun cuando se involucra en esto, como que también tiene esa especie de remordimiento o esa especie de, no sé, como de autolimitación que le impide volcarse por completo en los proyectos de Tyler y se empieza a asustar cuando se empieza a salir de control, cuando hay gente sembrando lavanda en el patio de Tyler para hacer jabones, o como cuando Tyler agarra la grasa de la liposucción de Marla, de la madre de Marla para hacer jabón. Es como que empieza a ver que hay cosas que no puede permitir que se salgan de control. El personaje, entre comillas, no evoluciona tanto, aunque sí lo vemos como un espejo cuando nos damos cuenta que todo este tiempo fue Tyler. De este modo, cuando nos damos cuenta que dos personajes son uno mismo, nos damos cuenta que este nombre, o falta del nombre, pero que lo podemos identificar a través de la narración en general, nos damos cuenta que todo esto funge como un resumen de la historia y como una orientación temática del relato. ¿Qué temas se tocan a través de este personaje? ¿Qué implica el nombre o la ausencia del nombre de este personaje? Yo pudiese aventurar que la falta de nombre de este personaje tiene que ver con que cualquier persona, cualquier, cualquier ser humano puede de la nada hacer esto. Y es algo que Chuck menciona en su prólogo. Yo no me basé en un club de la pelea para desarrollar el texto. Esto siempre ha pasado y pasa en todas las épocas. Yo solamente lo construí a partir de narraciones de mis amigos y le eché un poquito de mi cosecha y ya. Entonces, es interesante ese aspecto. Ahora, Pimentel menciona también algo que a mí se me hace muy llamativo, sobre todo por este anonimato, que dice que en los personajes no referenciales cuyos nombres están inicialmente vacíos, el proceso acumulativo por medio del cual se va llenando es de naturaleza narrativa. Es decir, como no es un personaje alegórico, como no es un personaje del que ya sepamos cómo funciona o cómo está caracterizado, este personaje va llenando a través de la misma historia que él va describiendo. Por eso era importante hablar acerca de la narración y el mundo narrado. No sabemos otra vez el nombre de este personaje, pero si ubicamos que al final de cuentas el personaje anónimo del Club de la Pelea es una acumulación de hechos que va desde la falta digamos, desde esta falta de voluntad, desde este consumismo desmesurado, hasta una anarquía total a través de todas sus transformaciones que implican pasar por ser Tyler Durden y un intento de suicidio y terminar en una especie de psiquiátrico. Vemos cómo ese nombre o ese personaje anónimo es toda esta serie de elementos que se acumulan y lo construyen. A mí, ahorita grabando esto, se me hace complicado referirme a algo en particular, pero lo podemos ubicar a través de otros elementos como el nombre del libro o de la película, si lo quieren ver. Bien, ¿dónde nos quedamos? Ok, bien, ya. Ok, el nombre básicamente lo que hace es colmarse de esta historia. El nombre o la falta de este, pero las marcas de este personaje nos hacen que podamos acumular la historia dentro de este y entender la referencia o connotación de este nombre o de este personaje. Ahora, el nombre, bueno, conforma parte de los atributos de personalidad y es un recurso que le da estabilidad y recurrencia a la narración, que otra vez es muy complicado en el Club de la Pelea porque no hay nombre, pero sí una serie de acciones y de elementos que el narrador pues va desarrollando a lo largo del texto.
El nombre permite agrupar todos los recursos, todos los rasgos. El nombre dibuja la identidad del personaje a través pues, presente del nombre y los significados y valores que éste quiere dar. Por eso también es interesante la falta de nombre o el nombre que le da a su otro yo. Si es un nombre vacío, si es un nombre que ni siquiera existe, un nombre que no es nombre, ¿qué nos puede decir esto de los valores del personaje? Vemos que él se siente vacío o que él se siente ausente de su propia vida y que la intenta llenar a través del consumo. Y él no tiene nombre propio. Es como si el autor, pero hay que tener cuidado con eso de, es que el autor quiso decir, porque realmente no es tan así, pero para fines prácticos lo diré. Es como si el autor nos dijera, este personaje está vacío, no tiene nombre, es cualquier persona porque es como cualquier objeto. No es algo personal, no tiene personalidad. En contraste, por ejemplo, con Tyler Durden, que él sí tiene personalidad, él sí es uno, no es del montón como este otro personaje que se aprecia a sí mismo como desechable, como una pieza más en el engranaje. Mientras que Tyler es quien puede tomar la acción y es quien tiene nombre. Entonces podemos ver a través de la omisión de un nombre o a través de la creación de un nombre los valores que se atribuyen a cada uno. Por un lado, uno está vacío y dedicado al consumismo, y por el otro lado, el otro quiere destruir todo este consumismo, llenar ese vacío a través de digamos, a través de acciones, no sé cómo decirlo, trascendentes, que tienen que ver con derrocar a ese sistema consumista que hace que la gente esté vacía. Bien, y ya creo que vamos a terminar porque está muy largo este video. A hablar de focalización interna coincide con, bueno, ok, vale, toda esta narración está con un focalizador interno, es decir, el narrador habla desde su propia perspectiva y elige qué hechos o qué elementos puede o no puede contarnos. No solo que no lo sepa, sino que hay algunos que él mismo decide no relatar. Aquí esto funciona para no decirnos qué hace Tyler o no revelarnos antes de tiempo qué pasa con Tyler, porque puede haber hecho en el primer episodio, en el primer capítulo o en el segundo. Que bueno, y entonces me di cuenta de que de que yo tenía otra personalidad y todo comenzó así. Que de hecho el primer capítulo es el capítulo final. El segundo ya es cuando empieza la narración lineal. Entonces, el narrador elige qué decirnos, qué no decirnos, y está dentro de este pacto ficcional creerle o no creerle, sobre todo cuando es un narrador en primera persona. Yo siento que es muy complicado creerle completamente, porque también hay cosas que ese personaje ignora. Y bueno, creo que hasta aquí llegó el video de hoy. Tengo mucho sueño, ya no sé qué digo. Si quieres saber cómo hice este jabón o estos dos llaveros del Club de la Pelea, no olvides visitar mi segundo canal, Epic Props Collection, y yo iba a subir un podcast a este video con preguntas de mis fans. No lo he olvidado, lo grabé, pero salió horrible, así que lo volveré a hacer. No se desesperen, niños, lo volveré a hacer porque los quiero mucho. Y bueno, eso ha sido todo por no el día de hoy, sino la noche de hoy. No olviden seguirme en Facebook. Esperen. Tampoco se olviden de comprar mi tesis Harry Potter, rememoración del holocausto y del nazismo. El link está en la descripción. Les dejaré también el link a mi video de props. Y ya, hasta la próxima.